Bueno, bienvenido. Aquí estoy con mi amigo Giraldo de Miami y hoy vamos a tratar el tema de los cubanos que viven en Miami y los cubanos que vivimos en Europa. Sin fajarnos, Sin malas nada más para palabras. ver las diferencias y las semejanzas. El primer tema es por qué la gente decide vivir en Estados Unidos, específicamente en Miami, donde está la mayor cantidad de cubanos que viven en el exterior. Y mayormente aquí en Europa es España donde está la mayor concentración de cubanos que viven en Europa. Pero cubanos hay en todo el mundo. Nosotros tenemos amigos que viven desde Canadá hasta Ecuador. Sí, claro. En Europa ya tenemos unos cuantos. Así que nosotros los cubanos estamos Sí, desperdigados por todo el mundo. estamos regados en Haití. Como aquel que dice. Sí. Como decía Pero, Robertico, el cubano se monta en el avión para donde vaya, no ¿para dónde importa. va? No importa. Eh, Bueno, ¿por qué tú crees que la gente vive en Miami, Giraldo? Chicos, más bien ha sido, pienso yo, por quizás la cercanía. Una de las cosas que quiero apuntar aquí es la cercanía. Quizás también la comunidad. Porque yo pienso que cuando tú te mudas para algún lugar, tú te mudas quizás buscando cierto, ¿cómo decimos? Vecindad, quizás. Porque no te vas a mudar para un lugar que tú no conozcas a nadie. Más bien o te mudas para donde, principalmente, donde están tus familiares. Si es que tienes familiares, ya sea un cónyuge, o sea un familiar, tu padre, tu madre, tu hermano, no, otro familiar ha llegado a ti. Esa es una de las razones. Y bueno, por la situación que tiene Cuba, bueno, el país vecino y las condiciones que tiene el país vecino, todo el mundo apunta para el norte. Sí. Creo que, creo que es una de las mayores, o sea, uno de los factores quizás, por buscarle una Sí, palabra. el factor geográfico, o sea, está a 90 millas, está a 200 kilómetros. Exacto, Y exactamente. sabemos que la gente se va incluso hasta en balsa, en carro que lo Bueno, ubican en balsa. ya esa vía de escapatoria ya no existe. Ya que tú sabes que hace unos años fue derogada esa ley y Sí. entonces ahora ha sido un poco más difícil lo que es la emigración de cubanos hacia, bueno, en este caso hasta a Miami Mm, y a cualquier parte del mundo. sí, sí, sí. Pero bueno, Bueno, a cualquier parte del mundo no, porque los cubanos pueden salir a cualquier parte del mundo siempre y cuando hay algunos países que requieren visa, exactamente. ¿Sabes? sí, Ese sí, tipo sí. de. Desde que Raúl cambió las leyes, Exacto, se puede viajar siempre y cuando, o sea, como un país normal. Mientras tengas visa, correcto. puedes viajar. O sea, Yo cuando salí del país me acuerdo que yo tenía que solicitar la carta blanca, yo estaba todavía. sí, yo también, que costaba 300 pesos. Exacto. Entonces hasta que no tuviera la carta blanca, ese era el visto. Como Ese era decían el aquellos, visto ese bueno era de que el podía visto salir, bueno, de que podía si salir. tiene la carta blanca ya, se Sí, puede ir. sí, sí. Y Y que bueno, yo costaba pasé por 300 eso. pesos, no, error, costaba 300 CUC. Ajá. 300 CUC, no es peso cubano, no, no, 300 CUC la carta blanca cuando Y leí. si no te tocaban eso, tenías que ir a buscar la migración. Si no te daban eso, no podías salir. Sí, Pero decían, ya cuando tengas la carta blanca, saca pasaje, que ya está exactamente. El pasaje tenías que sacarlo después de con la la carta carta blanca. blanca. Si no, Exactamente. era dinero perdido porque tú no sabías Pero cuándo te bueno, llegaba. ya eso ha cambiado mucho, ¿no? Y ya como quiera que sea, ya hay cierta libertad en cuanto a temas de viaje se refiere, ¿no? Aunque Sí, algunos están igual, hay algunos países que no requieren visa, hay otros que sí. sí, por Pero ejemplo, independientemente de eso, la gente elige el norte, ¿no? Y en este caso Estados Unidos, por las condiciones. Primero la cercanía, tú sabes, la comunidad. Y es un país que económicamente uno tiene muchas oportunidades. Eso es otro factor. Que bueno, que eso creo que va a entrar en otro tema, pero sí, igual vale aclararlo. Y bueno, ese es así el punto de vista requerente. Ahora, en España, bueno, otra cosa, también es un poco el idioma, ¿eh? El idioma aquí cambia mucho, o sea, te choca un poco más porque tienes que aprender inglés, pero aunque la comunidad de Miami es mayormente cubana, hay muchos latinos, ¿no? bueno, en eso yo te voy a hacer una pregunta, porque yo tengo la impresión, o alguna gente me han dicho que viven allá, de que en Miami no hace falta hablar inglés. A ver, sí hace falta hablar inglés, pero la mayoría habla
español. Es una comunidad muy grande. Aparte de cubanos, hay muchos latinos, muchos nicaragüenses, muchos venezolanos. Ahora con la ida masiva esa de Venezuela, hay muchos venezolanos y muchos con mucho dinero invirtiendo aquí. Y hay muchos nicaragüenses. Bueno, Latinoamérica, esto está minado. Como aquel que dice. Pero bueno, si quieres, hay que saber inglés porque, por ejemplo, si estás trabajando en el mundo empresarial, aunque tus coworkers sean de latino y todo eso, igual se habla inglés. Yo hablo español. Y hay veces que hablo un poco de los dos. Yo mezclo muchas veces lo que aquí se llama un Spanglish. El Spanglish. Y entonces, mayormente, bueno, hay veces que te hablan en español, hay veces que te hablan en inglés, entonces... Sí, con el idioma pasa lo mismo que aquí, que yo tuve que aprender alemán. Yo cuando llegué aquí me pasé... Igual, yo aquí tuve que aprender inglés, yo estaba en cuero en pelota, como aquel que dice, y tuve que pasar cursos de inglés y todas esas cosas, porque aquí toda la literatura es en inglés. Aquí tú vas a la escuela y todo es en inglés, y todos los exámenes son en inglés. Sí. Necesitas aprender inglés. Sí. Desde ese punto de vista. Aquí cuando yo llegué, es por ley, creo que todavía está, es por ley que todos los que llegan al país, que se van a quedar en el país, ¿no? Por supuesto, van a vivir aquí en Alemania, tienen que pasar un curso que se llama curso de integración. Y cuando yo lo pasé eran 8 meses, todos los días, de 9 a 1 de la tarde, una escuelita, donde no solo te enseñaban el idioma, que es difícil, Me imagino. sino también que te enseñaban las costumbres del país, las leyes, cómo funciona la política, cómo funciona el sistema financiero, o sea, cosas que te hacen falta realmente para vivir en este país. Y viene todo junto, el idioma y esa serie de cosas. Y que es obligatorio porque si quieres que te den la residencia permanente, tienes que tener eso pasado y tienes que aprobar un examen de idioma. También. Bueno, yo te voy a contar lo que yo pasé y más o menos es desde mi punto de vista, de mi experiencia. Nosotros aquí no, bueno, yo cuando llegué no tuve que pasar ningún curso. O sea, normalmente tú te integras, tú empiezas a dar tus primeros pasos, vas a la escuela, ahí te informan, ok, te dicen, bueno, hay varios programas, ayuda, asistencia a refugiados, en este caso hay otros que son dependencia de tu nivel, tú clasificas en esos programas, son gratis. Y entonces tú te integras ahí, entonces empiezas a dar inglés, hay otros programitas básicos, pero bueno, particularmente en mi caso fue inglés nada más. Y a partir de ahí, bueno, integré la escuela, la otra escuela, que fue cuando empecé el asociado. Di un intensivo de inglés de 6 meses. O sea, yo empecé primero por un inglés que fue relativamente básico en ese programita. Después cuando entré a la escuela ya como tal, a hacer lo que es el degree, lo que es la carrera, el primer año, antes del primer año, yo tuve que someterme a un intensivo de inglés y a partir de ahí entonces sí podía ya, ¿sabes?, ingresar en la carrera. Y así fue como pasó, yo pasé el intensivo de inglés y después, bueno, tú llegas a la escuela, vas a recursos humanos y ahí te dan un listado de todas las carreras que tú quieres hacer. Sin prueba de ingreso y sin nada. Usted quiere estudiar medicina, usted estudia medicina. Usted quiere estudiar biología, usted estudia biología. Sí. Entonces empecé... Una pregunta con eso. ¿Lo tienes que pagar o tienes becas? Bueno, ahora voy a hablar sobre eso. Ah, ok. Después que ya tú haces todo ese papeleo, porque aquí hay que hacer papeleo para todo. Sí, aquí también. Yo pensé que en Cuba era el único lugar, no. No, la burocracia está en todos los lugares. Sí, aquí es peor todavía. Pero bueno, tú escoges la carrera que tú quieres y después entras a una parte que se llama Financial Aid. Ayuda financiera, sí. Exactamente. Cuando yo llegué a esa parte, yo apliqué para un programa de Financial Aid. Entonces, eso está de acuerdo a lo que tú ganas. En ese momento, yo ganaba, entras como una pirámide, y de acuerdo a lo que tú ganas, ellos te tabulan y te dicen si calificas o no para el Financial Aid. En este caso, en caso de que califique, yo califiqué para los 2 años. Ese Financial Aid lo tienes que aplicar cada vez que empiezas un semestre. Ah, porque te dura un semestre nada más.
O sea, bueno, hay veces que duraba 2 semestres. Por ejemplo, en los semestres más largos, tú aplicabas en enero, y te corría hasta el summer, lo que es hasta agosto. Sí, Y los después 12 ya meses. volvías a aplicar Ya. Ah, sí, hasta enero. Eran 2 veces. sí, sí. Ya. Ya, un Entonces, semestre. por ejemplo, yo ganaba menos de $20,000. Ujú. Y al yo ganar más o menos en esa cifra, yo calificaba para la ayuda total. Ya. Y siempre ellos te pagaban a principio. Ellos desembolsaban ese dinero a lo que es la carrera donde vas a pagar tus clases, en dependencia de la clase que tú cogías. Puedes coger 4, creo que era el máximo. O sea, 4 clases era considerado ya full time o tiempo completo. Sí, claro. Entonces, tú ellos te pagaban la carrera y siempre había un excedente de dinero. O sea, que es un sobrante. Entonces, ese sobrante te lo daban a ti para gastos personales, Gastos si querías, personales, sí, sí, claro. de viaje, de comida, incluso te podías comprar algún equipamiento técnico que tú que quisieras, una laptop, una computadora, lo que tú Sí, quisieras. Casi siempre. está incluido en el paquete, ese Correcto, exceso es parte de... Sí. correcto. Entonces, a mí siempre me sobraba dinero todos los semestres, ¿sabes? Lo podía coger para lo que yo quisiera. Claro, claro, claro. Y entonces, bueno, nada, yo hice un asociado en arte, porque para coger la carrera que yo quería, tenía que hacer un asociado en arte. Una sociedad en arte primero, sí. Y entonces te dan las materias básicas, pues lo mismo que sucedió en Cuba, que nosotros damos primer y segundo año, la Es mayoría básico. eran Es básico. básicos, Sí. pero en este caso el primer año era básico, y el segundo año era un poco más técnico, más referente a la carrera. Ya. Pero al yo venir con asignaturas desde Cuba, yo convalidé 8 asignaturas. Ah, Y sí. ¿Y entonces, pasaste mucho sí, trabajo para convalidarlo? no, fue fácil. Tuve que ir a una asociación aquí, que es la que se encarga de eso. Entonces ellos tabulan. Primero tiene que traducir las notas en inglés. Una Ah, vez que sí, tenga en las el notas en Ministerio de inglés, Relaciones Exteriores. no, eso lo hice en Cuba. Ah, Eso ya, lo hice ya. en Cuba. Yo legalicé todas mis notas antes de salir. Ah, Eso ya, lo hice ya. en Cuba. Pagué en Cuba como $400 para legalizar todo eso. Sí, sí, es caro, es caro, es caro, es caro. Sí, y vine para acá. Y entonces aquí lo traduje al inglés. Sí, traducción Y oficial. automáticamente esa gente mandan esa traducción a la escuela donde tú estás. Ah, ya, ya. Y una vez en la escuela, ellos ellos machean lo que tú tienes y te dicen, Claro. bueno, te quedan tantos créditos de... Sí, te convalidan las asignaturas que ya tú diste, que ellos ya pueden machar. Entonces nada más tienes que bueno, llenar los créditos que te faltan. Y Ah, así qué bien. funciona. Así funciona. Entonces después que terminé mi asociado, me fui a la universidad y hice los 2 restantes que me faltaban. Ya, Ahí sí ya. hice la especialidad como informática. Ajá, ajá. Ahí Que sí ya eso, que empiezas eso como fueron, pro el 2 años más. asociado son 2 años, ¿no? Y el otro lo hice como 1 año y medio, más o menos. Ajá, ajá. El otro lo hice como 1 año y medio, más o menos. Y ahí sí ya una vez que tú entras a la universidad, o sea, esto es college. Los primeros 2 años son college. Y los otros 2 años ya son en la universidad. Ahora bien, hay un aspecto muy importante aquí. Cuando lo haces mitad y mitad, te cuesta más barato. Sí. En el sentido que si lo haces los 4 años, tú puedes hacer los 4 años en la universidad. O lo puedes hacer 2 y 2. La opción que yo escogí era la más barata. O sea, hacer Sí. 2, aunque no tuve que pagar nada. Yo mi carrera completamente el gobierno me la financió. Sí. Sí, porque esa es una duda. Hice 2 años de college y después ahí hice el restante, el año y medio restante en la universidad. Sí. No, porque eso es una duda, porque la gente piensa que donde único hay educación gratis es en Cuba. No, que va. No, eso es un total error, porque aquí y siempre se lo digo a la gente, mi carrera completamente, yo no le doy un kilo a nadie aquí. Sí. En lo que es término de educación. Yo me gradué y mi balance al final fue 0. Bueno, yo aquí no estudié, pero los niños aquí van a la escuela gratis Sí, los niños al principio van gratis, ya después, incluso aquí hay tutoría, tú puedes pagar tutoría a los niños desde que están en la escuela, le puedes pagar hasta la universidad. Tú puedes empezar pagando en la universidad y te sale más barato haciéndolo desde ya. ahora que no lo hagas al final. Sí, es como si estuvieras pagando un seguro de... Sí, sí, más o menos Correcto, funciona más o menos así. Sí, correcto, no, correcto. aquí es todo Pero, gratis hasta que vas a la universidad, que son gratis,
Pero aquí lo que la gente hace, o sea, lo que los jóvenes hacen cuando salen de pre, como decimos nosotros en Cuba, después de 12 grados, que van a entrar a una carrera universitaria o continuar estudiando, pues entonces se cambian de ciudad o se van a estudiar al extranjero, a otro país de Europa o a Estados Unidos o a Bueno, cualquier lugar. aquí hay muchos programas, ¿no? Aquí hay muchos programas y hay muchas, por ejemplo, también depende si los niños salen con buenas notas, hay muchas becas, las becas y te dan muchos grants, que son premios, o sea, premios monetarios. Si tienen buenas ¿Sabes? notas y esas cosas, sí. Exactamente. Uh-huh. Y también está el problema, o sea, las becas. Si sales bien, te puedes ganar una beca y a lo mejor clasificas y la beca te paga usar la carrera. Sí, ¿Quién sí, sí. sabe? Todo depende. Aquí no hay grants que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado, la gente de aquí de Alemania me puede corregir, pero tú puedes aplicar, depende de la situación financiera de tu familia, tú puedes aplicar a una ayuda y es como un préstamo que tú lo pagas después. O sea, tú lo pagas después cuando te gradúas. Sí, aquí igual. Pero a diferencia, yo creo, de Estados Unidos, aquí no te hace falta tampoco esa, como yo he visto algunos Sí, documentales. no, aquí funciona igual. Aquí, por ejemplo, te voy a hablar ahora del caso de mi esposa, Sí. porque el caso de mi esposa es diferente. Al ser ella casada conmigo y yo tener un income más o menos, ¿sabes? De la media, Eso lo calculan, sí. entonces ya ella sí tiene que pagar, ¿me entiendes? Claro, Entonces claro. ella tiene que pagar. Pero no es que tenga que pagar de su bolsillo. Ella hasta ahora no ha pagado nada. Ella paga una mensualidad que es poca, que no llega ni a los 200 pesos. Y ella va cogiendo préstamos. En el Estado hay una cosa federal aquí que le va dando los préstamos por semestre. Sí. Y entonces al final de año le hacen como un breakdown de lo que debe y se lo dividen en varios préstamos y a pagar con sus intereses respectivos de cada préstamo. Claro. Eso todo lo puedes pagar junto, lo puedes pagar por separado. Sí, es como un crédito. Es como un crédito. Tú lo puedes hacer. Sí. Y lo mismo ahora para el máster que ella está haciendo la misma historia. Que esa es la otra parte, que por ejemplo, aquí todo depende del income. Según tú ganes, según tú pagas. Pero al principio, eso era una de las cosas que yo le decía a la gente, porque mucha gente que han venido para acá, de España, incluso amigos de nosotros en común, y muchos otros amigos que yo tengo, que yo siempre los orientaba en base a eso. Cabrón, tienen que hacer esto, tienen que irse por aquí. Si no quieren soltar un medio, tienen que hacer esto, tienen que más o menos mantenerse por debajo de este income y clasifican en eso. Entonces mucha gente ha seguido ese consejo. Claro. ¿Sabes? A modo de consejo, le he dado eso a la gente. Pero bueno, así es como funciona. Aquí también, ya te digo, depende de la situación financiera de tu familia. O sea, si los padres, cuando entras a la universidad aquí tú tienes responsabilidad con los hijos financiera hasta los 20 y tantos. No me acuerdo bien cuánto realmente, pero es hasta los 20 y tantos. O sea, responsabilidad financiera con los hijos. Y eso entra cuando tú vas a aplicar por uno de estos créditos, entonces te calculan eso a ver cuánto te pueden dar, cuánto te pueden prestar. Porque se supone que lo otro te lo preste la familia o te lo dé la familia. Sí, no, pero más bien, bueno, aquí sucede lo contrario, porque aquí más o menos se pide todo, se pide préstamo como tal. Y ese préstamo va asignado específicamente a las necesidades que tú tengas en ese momento. En ese momento, sí. Por ejemplo, si la carrera vale $21,000, ellos te van prestando, te van deduciendo por semestre. No es que te lo den todo un golpe, sino por ejemplo, este semestre te tocan $8,000. El semestre que viene te tocan de acuerdo al periodo de duración de lo que es la carrera. Pero, por ejemplo, en mi caso ahora, que yo no pagué ni un solo centavo por la carrera, que yo tengo un bachelor en informática. Si yo quisiera hacer un máster ahora, entonces sí tendría que pagar. Claro, porque tú tienes tengo que aplicar para algo diferente y entonces ya el income mío ya no es el que yo tenía antes. Ya no es el que tú tenías antes cuando tú llegaste, claro. Ahora sí me pasa la chágara. Sí. No, aquí es parecido. Bueno, nos desviamos un poquito del tema para la educación, pero bueno, es importante aclararla. Sí, no, siempre es importante. Es importante son aspectos esenciales cuando se está viviendo en otros países.
Sí, sí, sí. Y realmente aquí, bueno, la gente pide normalmente, si tú te quedas en la misma ciudad estudiando, no tienes que pagar la universidad. Realmente la gente lo que hace es, cuando se va a vivir a otra ciudad, que entonces tiene que pagar la renta. Qué bueno que tocas ese punto, pero ahora que me estaba acordando. Por ejemplo, eso me pasó a mí al principio. Cuando estaba aplicando para la escuela, para lo que es la ayuda financiera, Ujú. a mí me tenían como extranjero, porque yo no tenía mi residencia. Claro, 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 claro. Todavía no me habían llegado los papeles, entonces me tenían como extranjero. Entonces el crédito me salía muy caro. El crédito, claro, porque no es residente, es muy caro, sí. Exacto. Entonces, al ser tú no residente del Estado, el crédito creo que es casi el doble lo que te cuesta. No, me imagino, claro, claro. Maybe, quizás el doble. Quizás no tanto. Sí, 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 Más o pero... menos anda por ahí. No estoy muy seguro en la cifra, pero sí es un poco mayor del crédito que paga un residente del Estado. Sí, sí, sí. Entonces, yo tuve que esperar que me llegara la licencia de conducción para yo poder mostrar la licencia de conducción y decirle que ya era considerado el Estado. Ya, ya, ya. Aquí Entonces tiene tuve que que ser lo esperar. mismo, porque ahí también vienen a estudiar mucho en la Universidad Técnica de Múnich, que es muy famosa. Ujú. Eh, Incluso viene gente de Cuba a estudiar también aquí con becas y cosas. No, incluso la universidad que yo estudié aquí es pública, no es Ujú. privada, es pública y es una de las mejores de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Una No, de las tantas mejores que tiene Estados Unidos. aquí hay escuelas. No es como Harvard, ¿no? Tampoco, pero es una universidad importante. Aquí hay escuelas, por ejemplo, aquí hay primarias, secundarias y pre públicos. Sí, por supuesto, público. Y hay también privadas. Universidad tiene que haber también porque... pero las O sea más que, famosas, pero la más famosa es la Humboldt de Berlín. eh, y aquí en Múnich, bueno, el TU, el Technical University, y el MU, el Ludwig Maximilian University, son las dos más famosas aquí de de Múnich, Alemania. que son grandísimas, son grandísimas. Sí, no, aquí lo que es lo que es en universidades, imagínate, o sea, aquí sí, ¿para qué Bueno, contar? cerrando el tema entonces la educación, bueno, hablamos de por qué los cubanos viven en Miami. Para cerrar, yo creo que sí, que el factor geográfico tiene mucha influencia ahí, también la comunidad, o sea, alguien que se quiera ir para Estados Unidos, a lo mejor tiene familia allá primero y es mejor llegar, por supuesto, si tú conoces a alguien allá. Sí, Eh, la ayuda como quiera que sea, te ayuda, sí, valga sí, la redundancia. sí, 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 Ayuda muchísimo y, ¿sabes? Como quiera que sea un acompañamiento que tú tienes, un soporte. claro. Aunque, bueno, yo tuve un soporte, mis tíos aquí me ayudaron bastante. Ujú. Y bueno, mi familia cuando estaba aquí, que también, bueno, yo vine con mi familia completa. Sí, sí, ustedes se fueron completos, sí, 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 sí. Ahora, otra cosa que, volviendo al primer tema, déjame hacer una aclaración aquí. Vivir en Miami o de España. A ver, no sé No, por no, qué no, no, la no, gente... no estamos viendo cuál es mejor o peor, no, no. Estamos viendo Ah, por está. qué la gente vive en Miami. Estamos hablando de la comunidad, la cercanía geográfica y eso. Y Ya. ahora déjame hablar entonces de por qué yo creo que la gente, realmente la comunidad más grande fuera de Miami, creo que está en España. Yo Y pienso lo después mismo. está en Italia y después está por ahí, sabrá Dios dónde. Bueno, en Europa hay en todos los lugares. Gente de la universidad de nosotros está en Francia, en España, en una pila de lugares. Pero creo que mayormente para España, por los vínculos históricos, por aquello que salió de que tú te puedes hacer ciudadano español, La ley de Nieto. la ley de Nieto cuando salió la primera de la ciudadanía española, que eran los hijos nada más, después salió la ley de Nieto, y bueno, los cubanos podían hacerse un pasaporte español, y con un pasaporte español tú eres ciudadano europeo, o sea, tú puedes vivir en Europa, tú eres ciudadano europeo. No, también yo pienso que sea también la parte de lo que es el idioma, ¿no? El idioma también, por supuesto, el idioma también es muy importante. Porque si tú No caes tienes que aprender otro directamente, idioma. si tú caes directamente en Alemania, sin Bueno, saber yo nada caí alemán, directamente en Alemania. te la ves negra, ¿verdad? Como que Yo dicen. caí directamente en Alemania, pero también parecido a tu caso, yo vine con mi mujer, que es alemana,
Y en ese contexto, pues bueno, también tenía soporte. Yo si tuve que pasar un curso de 8 meses todos los días, es difícil que podía haber trabajado, o sea, porque el curso es Claro. obligatorio. El curso no tuvimos que pagarlo mucho, no, creo que costó 200 pesos, una cosa de esa, los 8 meses, y el resto lo paga el Estado. O sea, aquí o lo pagas tú o lo paga el Estado, pero siempre lo va a pagar aquí. Y en ese tiempo yo no podía trabajar porque primero no sabía el idioma. De aquí, ahora eso ha cambiado en los últimos 10 años, eso cambió. Ahora, en algunos sectores, por ejemplo en la informática, no es necesario que sepas 100% alemán. Es recomendable por el aspecto social, que lo voy a explicar después. Pero, por ejemplo, en informática no es un, un requisito de que te digan que tienes que saber alemán. Eso ha cambiado mucho. En algunas industrias, hay otras industrias, por ejemplo, si vas a trabajar en una fábrica, pues ahí los jefes probablemente no hablen inglés, hablen alemán. Y no Claro. solo hablen alemán, sino que hablen un dialecto del alemán, que aquí las diferentes regiones tienen diferentes dialectos. Y, pero van a hablar alemán, no van a hablar inglés y no se van a poder comunicar contigo, entonces es un poco más difícil que te contraten. En Claro. esa parte sí. El idioma en Alemania, por ejemplo, es importante. El caso no es el mismo en España, porque en España uno como quiera que sea cubaneado habla español Sí, y se en puede comunicar España con los te españoles. puedes comunicar con todo el mundo, claro. Exactamente. Te puedes comunicar con todo el mundo, no te pasa igual que a mí, que yo iba al supermercado al principio y era apuntando para las cosas, esto. No, eso debe ser, me imagino, una experiencia No, amarga, ¿verdad? el idioma es difícil, es muy preciso. El alemán tiene una palabra para todo, es muy preciso, tú te puedes expresar muy preciso lo que quieres decir exactamente, que todo el mundo te entienda. O sea, tú dices una oración y no hay espacio a la interpretación ni nada de eso. Tú dices una oración bien construida en alemán y todo el mundo se queda con la misma idea. Que eso es una de las Ya. cosas que yo creo que es muy importante porque este país funciona. Tú sabes que los alemanes siempre han sido así, son organizados para todo y son como que Sí, sí, sí. metódicos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, aquí son serios y trabajan, cuando van a trabajar. Si es para fiestar, hay que fiestar, pero trabajar es una cosa y fiestar es la otra. Son dos cosas diferentes Sí, y sí. no se mezclan normalmente. Aunque aquí en Bayern uno puede tomar cerveza en el trabajo, pero eso es en ¿Sí? Bayern. Eso es en Bayern nomás. Y otra ley por ley, no te pueden botar del trabajo porque vas borracho. A no ser que Wow. tengas un accidente, no puedas hacer tu función en el trabajo, si estás por el hecho de que estás borracho, pero solo por el hecho de que estás borracho no te pueden botar del trabajo. Wow, no. Está bueno. Es una particularidad Eso sí está incluso, bueno. el tema de la cerveza es un tema que yo lo estoy dejando para otro momento, porque por supuesto aquí en Alemania la cerveza es una cosa importante. Incluso cuando tú Es una tradición. no, Por así decirlo, ¿no? no es tradición, es imprescindible y eso se refleja en las leyes. Por ejemplo, aquí en Bayern, creo que es el único estado que tiene eso, creo, no sé. Si tú te quedas desempleado, te pagan, la seguridad social te paga 1% de tu salario, un año, y después entras en una categoría, si no consigues trabajo en ese año, entras en una categoría que te siguen pagando, pero a partir de ese momento te contabilizas cuánto tú pagas de alquiler, cuántos son tus gastos, si tienes carro, si no tienes carro, etcétera, etcétera, y te hacen un desglose de lo que te pueden pagar al mes. O sea, de lo que te toca al mes, depende a cómo tú vives. Y en eso, y en ese dinero que te pagan, está incluido 2 cervezas al día. Wow. Está incluido en ese, o sea, ellos lo calculan como te hace falta un pan todos los días, te hace falta esto todos los días, te hace falta carne, Me quedo asombrado. te hace falta carne 2 veces a la semana y te hace falta 2 cervezas a la semana. Están incluidos como, incluso la cerveza no está catalogada como bebida alcohólica,
está incluido en la categoría, en la misma categoría que el arroz, que la carne, que eso. O sea, Parte de la alimentación. es comestible, realmente es comestible. Y tiene una tradición larguísima y tiene sus leyes muy particulares. Por ejemplo, para tú fundar una destilería de cerveza aquí en Múnich, tienes que tener un pozo en tu área, de donde tú saques el agua para hacer la cerveza. Si no, no es cerveza de Múnich. Para que tú puedas decir que la cerveza es de Múnich, tiene que salir el agua de aquí. Y depende de donde tú estés, el agua tiene la calidad que no tenga. Por ejemplo, hay cervecerías que tienen que poner, que se han gastado la mayor parte del dinero poniendo filtros para filtrar el agua, porque sale sucia, para poder hacer la cerveza, pero tiene que ser el agua de aquí. O sea, son cosas. Aquí, y otra cosa que tiene bueno este país es que hay una ley para todo. Hay una ley para todo. Hay una ley para todo. Y que todo el mundo mayormente sí cumple las leyes. Sí, igual aquí, este es un país de ley y si cualquier cosa está regido por la ley. Exactamente. No, pero aquí es hasta el extremo. Yo estoy seguro que ustedes no tienen una ley que les diga cuántas veces a la semana ustedes pueden hacer grill en el patio de ustedes. Bueno, hasta esos extremos no. Ya. Hasta esos extremos no. Aquí nosotros sí, son 3 veces a la semana. Pero bueno, aquí también son un poco restrictos con todas las leyes que se cumplen. Siempre están sacando decretos y saliendo decretos y cosas que se aprueben a votación. Sí. Siempre. Todo también hay una ley, pero bueno, no tan estricto como ustedes quizás en este caso. Esa ley de cuántas veces tú puedes hacer grill en tu patio a la semana tiene que ver, o sea, uno la oye de primer y patio y es extremo, pero realmente es que tú no molestes al vecino con el humo toda la semana. Es lo que es el fin. Esa es la contraparte. Es el fin de la ley. El fin de la ley. El fin de la ley es que tú no molestes a los vecinos, porque a lo mejor tú lo tienes en una esquina del patio. A ver, ¿cuántos vecinos? Si te digo sinceramente, me dicen a mí una ley, o sea, nada más que puedes hacer 5 veces barbecue en la semana, yo te diría que a lo máximo, y yo nunca lo he hecho, lo máximo 2. Sí. Es lo máximo que hago yo en una semana. Eso depende también de los vecinos. O sea, si los vecinos no tienen problemas y tú no es que te pases desayuno, almuerzo y comida echándole humo para allá, no hay problema, ¿entiendes? Si los vecinos si tienes buenos vecinos no hay problema. Si tienes malos vecinos es como todo. En Estados Unidos creo que es igual. Si tienes malos vecinos y tú tienes una mata en el patio y la mata te echa hoja para el patio del vecino, ya tienes un problema. No, incluso aquí se ha llegado hasta disputas legales por eso mismo, y por la cerca estar un poco, la cerca está de este lado en mi propiedad, entonces el otro que no. Sí. Disputas legales y cosas esas. Aquí no es que el vecino venga y te forme un escándalo porque la mata te eche hoja en el patio. No. Aquí viene el abogado, el vecino, y te dice, oye, la mata está echando hoja y vamos a verlo en el juicio. Nada, pero bueno, yo aquí con el vecino al lado no tengo problema en ese aspecto porque el vecino de es una sola cerca que divide la casa de él con la casa mía. Sí. Lo que pasa es que él tiene toda la cerca llena de matojos. Tiene un árbol grande que me da para acá, para mi casa. Sí. Pero yo desde el primer día que me mudé le dije, te voy a cortar todo eso que está ahí, todo lo que de la reja para acá, es mío. Sí. Y sin ningún problema. No, claro. Yo chapié todo eso. Si los vecinos no se ponen fula, no hay problema. Yo no he tenido tampoco ningún problema con los vecinos aquí. Siempre y cuando se hable, Claro. Si llega a un acuerdo, no hay problema. Claro. Bueno, esa es mi opinión de por qué creo que los cubanos viven mayormente en España, el idioma y las raíces, y que en España también es otro ambiente, o sea, también es otro nivel de vida comparado. No es el cubaneo de Miami, me imagino, pero yo estaba en Madrid, yo estaba en Barcelona y es muy latino, o sea, la gente son más abierta, la vida se desarrolla afuera, o sea, en los cafés, en los restaurantes, están afuera por el clima, ¿no? Por supuesto. Aquí afuera nada más es en verano y las ciudades no están hechas para que la gente se sienta afuera. Bueno, yo te voy a hablar de España, pero te digo, no tengo mucha experiencia en España, nunca he estado en España. Pero igual, basado en lo que me han contado, una de las cosas que tiene España es el nivel de vida. El nivel de vida que es alto, sí. El nivel de vida en el sentido de lo social, en el sentido que se trabaja, pero se vive.
No Ya, así de este lado, tú sabes, aquí se trabaja un ya, poco más ya. fuerte. Ya entramos en el segundo tema, que era el trabajo, y ahí vamos entonces a hablar de eso. Porque yo también tengo la misma opinión. Déjame acomodarme aquí en la silla. Este es el tema importante. Yo tengo la misma opinión, por lo que yo no estaba en Miami, no estaba en Estados Unidos, yo nada más estaba en Canadá, en Montreal. Y la impresión que tengo, lo que dice la gente, es que en Europa, la gente que conoce los dos lugares, en Europa la vida es más calmada, tienes menos estrés con el trabajo, puedes disfrutar más la vida, tienes más tiempo para tus cosas. Y en Estados Unidos es trabajar, 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 tener éxito, tener éxito, tener éxito, dinero, dinero, dinero. Eso es más o menos lo que me han dicho a mí, lo que me han dicho a mí. Sí, no, funciona así de esa manera, en el sentido que, bueno, aquí la gente trabaja bastante, incluso yo, te voy a contar desde mi experiencia. Yo trabajo y hay veces que trabajo hasta 12 horas al día, Uh-huh. porque hay veces que tengo que, por ejemplo, cubrir a alguien que no vino por X razón, y entonces tengo que trabajar 12 horas. Y yo trabajo y empiezo a las 7 de la mañana. Yo me levanto a las 6 de la mañana y a las 7 ya estoy en mi oficina. Y trabajo de 7 a 4 y media. Uh-huh. Uh-huh. Pero igual, trabajo una jornada de 8 horas y hay veces que trabajo 12 horas, independencia. No todos los días, no Claro. esporádicamente trabajo 12 horas. No quiere decir que... Pero igual, bueno, todo eso va reportado en salario. Sí, sí. Y hay gente, por ejemplo, eso también lo he oído mucho, ¿no? Hay gente que tiene 2 y 3 trabajos, Eso es tiene que cierto, tener 2 y 3 trabajos para sobrevivir. eso es cierto, sí. Porque eh, desafortunadamente aquí es un estado que la renta, todo, el salario no está compensado con el nivel de vida. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces hay esto es un estado de prácticamente de gente que viene a retirarse, de gente que viene con mucho dinero. Y Y es muchos caro, inversores también. es Por caro. ejemplo, ahora está el caso ese que aquí subieron las propiedades un poco. Hubo muchos venezolanos viniendo, un éxodo venezolano que vino con muchísimo dinero, Uh-huh. invirtió en propiedades. Entonces, eso lo que hizo fue Subir levantar más el, todavía. Sí. levantar el mercado inmobiliario y sobre todo eso, bueno, subir el precio de las propiedades. Sí. Y entonces es un estado muy, muy caro y el nivel de vida de este estado no es comparable, o sea, Con los precios. con los precios ni con el salario que se paga. Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, vaya, más o menos por lo bajito, así, tienes que tener un salario alrededor, por persona, alrededor de 70,000 pesos. Uh-huh. Para un estándar Vamos a normal. entender normal. Y creo que me quedo corto, me parece que me estoy quedando corto. Pues mira que es muy, muy 70 caro. mil, Es 70 muy mil caro. dólares, más o menos, creo que es por persona. Sí, sí, por persona. Es muy, muy caro porque ese dato sí yo lo tengo de aquí. Aquí, más o menos, y Múnich es una de las ciudades más caras de Europa. Múnich es una de las ciudades más caras de Europa. Y aquí, con 25,000, 30,000, tú Euros. vives, ok, sí, euros, claro, pero la diferencia no es mucho. Ah, sí, yo he visto que más o menos los salarios en Europa, sí, alrededor de los 30,000, Son más son bajos, son considerados mucho buenos. más bajos que los de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y sí, sí, lo he visto y he leído mucho sobre eso, que los salarios más o menos cerca de esa cifra de 30,000 son unos salarios considerados buenos. Sí, Pero sí, sí. bueno, aquí, lo que es la Florida como tal, el nivel de vida no se corresponde con los salarios. Ya, Ahora, hay gente que gana dinero aquí, ¿no? claro, Obviamente. claro. ¿Qué pasa? Que tienes que estar preparado. Esto es un país que, como quiera sea capitalista, Sí. es un país que hay un nivel de desarrollo enorme Mm, mm. y entonces requiere también que la gente esté bien preparada para tú poder, o sea, estar en una posición que económicamente te brinde buenos beneficios, en este caso de salario. Sí, Y de ahí poder tener un buen nivel de vida. claro, Claro, claro. lo que se dice estándar. Sí. Entonces, por ejemplo, para una persona 70,000 pesos, más o menos está dentro del rango. Ujú. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, lo que más te jode, como para decirlo de alguna manera, es Sí. la renta.
La renta, aquí también, aquí también. ¿Sabes? La renta es, yo más o menos, te voy a tirar un número por arribita. La renta aquí es el 60% de tu salario. Oh, está por encima de lo que tiene que ser Y normalmente. creo que Debería me ser un estoy tercio. yendo por debajo de nuevo. Me estoy Sí, yendo por debajo del número. Puede ser un poquito más. sí. Quizás el Porque 70. lo saludable, o sea, aquí en Múnich, por ejemplo, o sea, si tú vives en Alemania, en el campo, en un pueblito en el campo, la renta no cuesta mucho, ¿no? Pero si vives en una ciudad como Por Frankfurt, ejemplo, Múnich, no, sí. paradójicamente Berlín sigue siendo barato, fue más barato todavía, pero como tiene ahora mucho auge y mucha cosa, es una ciudad del mundo, es Por Berlín. ejemplo, aquí los estados del centro de Estados Unidos, son estados considerados baratos en el sentido que tú puedes conseguir buenas propiedades a un precio asequible. A un Entonces ahí precio asequible, sí. tú si ves el salario tuyo más o menos Ahí el compaginado, salario rinde. rinde. Sí, Pero lo que es, mira, en los estados de la Florida, Nueva York, Chicago, todas las megalópolis, esas, las grandes ciudades, San Francisco es uno de los más caros. ujú, San sí, Francisco, la gente ahí, y todos los que están trabajando ahí en lo que es el Silicon Valley, igual, eso lo están pasando de caín. sí. Washington, o Seattle, todas esas ciudades son consideradas caras, Sí, ¿sabes? Entonces, imagínate, ahí tienes que tener un salariazo para poder claro. tener un estándar de vida, lo que se dice estándar de vida. Aquí, por ejemplo, si tú trabajas en Berlín, cobras menos, o sea, los salarios en Berlín son más bajos que en Frankfurt o en Múnich, pero pagas mucho menos también. Pagas mucho menos por la renta, las cosas en el supermercado son más baratas, los restaurantes son más baratos, los bares son más baratos y normalmente se equipara, o sea, si tú estás trabajando en Berlín por 30.000 al año, digamos, vivías normalmente, te mudas para Múnich, bueno, haciendo lo mismo, el comparable, entonces ganas 40.000, cuarenta y Ah. cinco mil y al final de mes te queda lo mismo, si te queda Eso algo. también, por ejemplo, eso también depende el área donde tú estés. Por ejemplo, Miami es parte de la Florida, ¿no? Es un estado muy, muy fuerte. Sí. Lo que es Miami, lo que es la ciudad como tal de Miami, no es un estado, a mí no es un estado. Es una ciudad muy fuerte Ujú. del estado de la Florida. Entonces aporta mucho dinero a lo que es a lo que es el estado como tal. Pero por ejemplo, hay lugares aquí en la Florida que son relativamente cercanos a Miami, donde las propiedades sí más o menos son bastante baratas y tú puedes, por ejemplo, conseguir una buena propiedad, incluso recién construida y puedes, ¿sabes?, comprarla. Pues te digo, Sí. el caso de un amigo mío que compró hace poco, aquí cerca, está como 1 hora y pico de viaje de donde yo vivo. Ujú. Compró una propiedad que se la construyeron, pum, y unos precios, y yo, de hecho, compré una propiedad más vieja de la que él y me costó más cara. Una propiedad del año 75. El año 75 es la propiedad mía. Ya. Yo la compré hace 2 años y él compró una construida este año. Le salió casi $100,000 más barato que lo que yo compré. Dime tú, dime tú. Bueno, no $100,000, un poquito menos, pero Sí, igual, pero bueno, una salvajada de dinero. con las inmobiliarias es donde estén ubicadas realmente. También Bueno, es eso. sí. Hablando de eso del trabajo, otro punto, porque la gente también se va para España y se queda en España, es que, por ejemplo, aquí en Alemania, a no ser en Berlín y una ciudad grande, aquí en Múnich es prácticamente imposible, es trabajar ilegal. Trabajar ilegal aquí es prácticamente imposible. Si tú no tienes papeles, nadie te da trabajo. Y si no tienes trabajo, nadie te da no te van a dar los papeles. O sea, es prácticamente imposible trabajar ilegal. Y si no tienes trabajo, no puedes pagar el seguro médico, porque el seguro médico tú pagas la mitad, te lo descuentan de tu salario, pero la otra mitad lo paga el Lo empleador. paga el empleador. Sí, Lo aquí paga el también. empleador. O sea, que si tú no tienes trabajo, no tienes seguro médico, ni tienes seguridad social, etcétera, etcétera. O sea, en Alemania, a no ser en una ciudad grande, que por supuesto no pueden controlarlo todo, como por ejemplo Berlín, no se puede trabajar de negro. Como sí sucede, eso es un problema que tienen los españoles, que los españoles hay muchos
que trabajan en negro, que trabajan y no están en ningún papel, no tienen ningún contrato, no tienen nada y el dinero lo cobran en la mano, al tintín, el cash, y eso no está en ningún papel y en nada. Entonces la gente vive, está alquilado en cualquier lugar que lo alquila cualquiera. Aquí no, aquí si te van a alquilar, tú tienes que llevar tu parte de tu contrato de trabajo y otra serie de papeles que le piden a la gente que alquila que los tiene que informar. O sea, los tiene que colectar. Sí. Bueno, aquí funciona más o menos y similar. Por ejemplo, si tú vas a trabajar y suponiendo que no tengas papel y vas a trabajar, te contratan los pequeños negocios. Algunos pequeños negocios que se quieren arriesgar. O sea, claro, no todo el mundo, ¿no? Claro, no todo el mundo. Se quieren arriesgar, hay veces que lo hacen y te contratan, ¿no? Pero igual no te pagan seguro. No. Hay algunos negocios para que, aunque tengas, por ejemplo, hay pequeños negocios que aunque tengas papeles, ellos te dicen, yo no ofrezco seguro. Si tú quieres buscar seguro médico, tú te lo buscas por tu parte. Claro. Porque el empleado mismo no quiere ofrecer ese servicio. ¿Me entiendes? Pero bueno, ya cuando vas a trabajar en una empresa ya más importante, no sé, una empresa mediana, ellos obligatoriamente te requieren papel. Sí. Por eso los 30.000 comparado con los 70.000, sí. Esos 30.000 son los tuyos, pero por ejemplo, si tú pagas el 49% en impuestos y de ese 49 la mitad es para el seguro médico, la otra mitad del seguro médico la paga el empleador. O sea que realmente para el empleador tu salario no es 30.000, es 30.000 más la mitad de la mitad. Bueno, aquí funciona de la misma manera. No te pienses que es 70.000 netos. No, eso es el bruto. Te estoy hablando del bruto. Ese es el bruto. Sí. Pero el bruto que tú ves. Y quiero decirte que te quedas corto. Te quedas corto. Sí. Porque vamos a suponer que tú ganas 70.000 aquí y te quedas, más o menos te estoy diciendo que te quedas ahí, si ganas 70.000 te quedarás con 40 y algo. O casi llegando a los 50. Sí. Dependencia en qué escala tú caigas. Claro. ¿Entiendes? Y a partir de ahí empieza a deducir tus gastos de renta, de comida, de todo lo que tienes que pagar. Sí, ese es el neto después. Sí, ese es el neto después. ¿Entiendes? Sí, aquí también. Aquí está el bruto eso. Pero te digo, el que tú ves es el bruto tuyo y el neto tuyo, pero tú no ves en ningún papel, pero bueno, eso se sabe. Lo que paga el empleador por la mitad de tu seguro médico, de seguridad social y esas cosas. Eso no está incluido en esos 30 que tú ves. Esos 30 que tú ves son los 30 que tú ves. Pero el empleador son los 30 esos que te paga, más bruto, más parte que tiene que pagar extra. O sea que para el empleador es más caro todavía que eso. Sí. Eso por eso también el trabajo en negro, creo que España tiene un problema con, bueno, no solo España, Italia también, Grecia también, Portugal tiene también su problema con eso, en Francia también. Los países latinos, vamos a decirlo así, los países latinos son España, Italia, Portugal, Francia, son los países latinos. Turquía es bastante latino también, aunque bueno, Turquía no pertenece directamente a la Comunidad Europea, eso es un tema escabroso. y hay un poquito más de descontrol, hay un poco más de descontrol. Por eso yo creo que también la gente se queda en España, porque es muy fácil, ¿entiendes? Es muy fácil. Trabajan en un bar o trabajan limpiando el bar cuando lo cierran y le pagan 400 euros al mes. El alquiler viven en un cuartico con 3 gente igual, más. Y así. Aquí funciona igual así, más o menos. Aquí la gente empieza para los principios, por los trabajitos esos de bar, de restaurantes. Aunque aquí, por ejemplo, los bares y los restaurantes, creo que el salario que te ofrece, creo que los restaurantes por plantilla, creo que es $3 o $4 la hora. Que es menos el mínimo. El mínimo aquí es 8 algo, creo, o 9, no sé. 50 creo que. Y los restaurantes te ofrecen, creo que $3 o $4 la hora, creo que te pagan por plantilla, como si estuvieras emplantillado. Pero claro, la propina es inmensa y si es un restaurante bueno, te puedes ir hasta con $200 la noche. Aquí también la propina se deja, pero no es obligatorio. Por eso... Aquí sí es obligatorio. No. Bueno, aquí cuando a ti te dan el vale al final que tú comes, te dice, ok, te empiezas por
Ahora está antes, donde yo estaba aquí estaba por el 10, ahora está ya en 15, en mínimo. 15, Mínimo. 15, 18 y 20. Ya anda así ya. Ya. Pero en todos lados. No, aquí no, aquí te llega la cuenta sin propina. Lo que normalmente la gente hace es que tú Tú dejas lo que tú calculas el quieras. 10%, el 10, 15, el 12, depende del servicio, pero es completamente, es una apreciación al servicio. Y a los camareros no les hace falta, o sea, los camareros tienen un salario mínimo, ya te digo, no puedes contratarlo en negro, porque tienen que pagar seguridad social y todas esas cosas, no puedes contratarlo en negro, o sea, tienes un salario mínimo para los camareros, que eso normalmente le alcanza para vivir honradamente. La propina es una cosa extra y normalmente lo que hacen es que se la reparten entre todos los camareros y los cocineros. Sí, bueno, aquí funciona igual. Al final todo el mundo hace así y equitativamente cada uno coge su parte. Sí, sí, sí. Pero sí, lo que te pagan es un sueldo mísero, $3, $4, que no alcanza ni No, para... eso es demasiado poco. No, aquí te pagan el mínimo o cerca del mínimo. Bueno, menos que el mínimo no te pueden pagar aquí porque es el mínimo. Eso no existe, menos que el mínimo. Y no dependen de la propina, o sea, no depende de la propina. Y la gente tampoco es que deja mucho, se deja no sé, normalmente tú los redondeas y cuesta 8.50, te tomaste un café y un pastel y cuesta 8.50 y el servicio está muy bueno, tú los redondeas a 10. Ajá. Sí, bueno, más o menos sí. Yo cada vez que viene la propina así, yo pago el 15, 15, 18 en dependencia. Y casi siempre lo redondeo, ¿me entiendes? Porque siempre te Claro. dice, no te dan los números exactos, te da, por ejemplo, no sé, 6.29 de propina, no sé, le deja 7 o 8, Ya, eso. ¿me entiendes? Aquí se redondea junto con el precio normal. Exacto, ajá, así funciona aquí. Y es diferente porque, por ejemplo, aquí te dan la cuenta, tú calculas la propina y le dices, cobra tanto. O sea, tú le dices el total con la propina incluida. Y me pasó en Montreal, que es bastante parecido a Estados Unidos, que tú, ¿cómo era? Si vas a pagar por tarjeta, ellos te preguntan, o tú lo puedes poner en el monitor ahí, si vas a poner 10, 15 o 18. Sí, normalmente, no, ahora como está, con toda la tecnología y todas esas cosas, ¿no? Ellos te pasan la tarjeta y después te roban la pantalla y te dicen, y ahí tú escoges lo que tú quieres darle pan Y la propina, sí, 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 y sí. al final él pasa ya completo. Sí. Aquí la gente usaba, antes de la pandemia, la gente se usaba mayormente cash, pero ahora están en todos los lugares, por favor, si puede evitar el cash, lo evite, es mejor que pague Sí, aquí también lo que se está haciendo es contactless. por los teléfonos, tú sabes, los teléfonos, las aplicaciones. Sí, 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 sí. Sí. Aquí también los teléfonos o las tarjetas normal, las tarjetas aquí tienen, bueno, imagino que las de allá también, tú las puedes poner, no tienes que meterla en el de eso, tú las puedes poner arriba y ahí eso coge el... No, aquí tienes que meterlo obligatoriamente. Aquí tienen una línea así que tú la metes para adentro, sí, Sí, del, del, el del lector, cajero, elegí. el lector, y ahí después la saca. Cuando te dice sácala, ya. Ya. No, aquí las últimas que están saliendo, o sea, si tienes una tarjeta que la expidieron en los últimos 3 años, son contactless. Lo único que tú tienes que hacer es ponerla cerca del lector. Bueno, aquí funciona, pero con el teléfono. Ya. O Sí, sea, es tú lo mismo que tiene el teléfono o lo mismo que tiene. guardas la tarjeta en el Pero, teléfono y ya lo... sí, aquí yo pago, ahora con la pandemia, el reloj. Lo pago más. Sí, Es sí, sí. más, es más cómodo. No tengo que tocar nada en ningún lado. No va con guantecitos plásticos ni nada. No, aquí no está estipulado. Hay gente que sí se los pone, pero eso es decisión personal. Yo sí me lavo las manos después que llego a la casa. Sí, O de yo por igual. cualquier lado me lavo las manos inmediatamente. Yo tengo sanitizer en el carro, donde quiera o sea, yo voy a un lugar y voy al carro y es sanitizer y yo voy Sí, al baño y me lavo las manos, sí, donde eso quiera. es lo único que ayuda. Eso. Ujú. Terminamos el tema de trabajo, vamos a entrar a los negocios. Negocio. Bueno, déjame empezar ahí por los negocios, por ejemplo, la comunidad cubana en Madrid, que yo no conozco, en Múnich,
que yo no conozco mucha gente realmente, pero hay una comunidad cubana en Madrid, no hay restaurante cubano por ningún lado. Había uno, pero era más latino. Ellos decían que era cubano, pero yo realmente ahí nunca vi un cubano trabajando. Y la comida sí tenía semejanza con la comida cubana, pero no era realmente. No hay muchos restaurantes cubanos en Alemania. Aquí en Múnich no hay. En Berlín habrá a lo mejor algunos. Pero aquí en Múnich no hay ninguno. No hay ninguno. Creo que había un muchacho de Las Tunas que tenía un Imbis, no es un restaurante, es un Imbis, cerca de donde yo vivo, más o menos cerca. Pero yo nunca he ido, ¿no? Y creo que ya hasta lo cerró. Y la gente, los que yo conozco que trabajan aquí, o sea, que los cubanos que viven aquí, fueron algunos que se quedaron a finales de los años 80, antes de que se cayera la Alemania Democrática, antes de que se cayera el muro, se quedaron aquí, en Alemania, otros que vinieron después, pero la mayoría trabaja, por lo menos los que tú te encuentras en las fiestas latinas y esas cosas, en las discotecas latinas y eso, la mayoría trabaja dando clases de baile o de masajista o de entrenador en un gimnasio, ese tipo de trabajo. Hay pocos que me he encontrado, los hay porque me los he encontrado que trabajan en otro tipo de trabajo. La mayoría es Negocios propios. restaurante. Bueno, aquí sí, aquí debido a esa alta inmigración que tiene Miami de los años, Sí. en el año 60, por ejemplo, mis tíos vinieron en el año 60, también 60. Sí, anda por ahí. Hay cubanos que sí, llegaron aquí y se hicieron muchos de ellos millonarios con compañías grandes. Muchos de ellos han echado raíces aquí, por ejemplo, uno de ellos es Mascanosa. Este tipo tiene un imperio aquí. Sí. Un negocio, y hay otros cubanos también, que no me recuerdo el nombre, pero sí que tienen negocios de inmobiliaria grandísimos. Y la mayoría de la gente que está viniendo, bueno, sí, tienen, por ejemplo, yo trabajo por una compañía, pero igual la mayoría de los cubanos aquí se desenvuelve bastante bien en el sentido de que trabajan, tienen su propio negocito. Hay muchos que desarrollan, por ejemplo, algunos son electricistas y abren unas compañías pequeñas, tú sabes, son electricistas y trabajan para ellos mismos y ganan buen dinero. Sí. Aquí la gente que tiene oficio gana mucho dinero. Aquí también los oficios, por ejemplo, electricista, aire acondicionado, plomería, todos esos oficios ganan muy, muy buen dinero aquí. Sí. Y la mayoría de la gente que tiene esos oficios, bueno, abre su propia compañía, trabajan para ellos solos, claro. Tienen su vancito, su camioncito con sus herramientas y salen por ahí y tienen sus clienticos. Sí. Y edad, tú sabes. Claro. Por ejemplo, yo que soy universitario, yo trabajo por una compañía, me va bien. La mayoría de la gente aquí que sigue ese path que yo tengo, también hace lo mismo. Al final, bueno, tú puedes aquí hacer lo que tú quieras. Es un país que tiene muchas oportunidades de negocio y te puedes abrir una compañía en una hora y ya, tú sabes, hacer lo que tú quieras, siempre y cuando respete las leyes establecidas, en el sentido de, ¿sabes?, que tú pagues tus impuestos a tiempo, ¿sabes?, no tengas ningún problema de ese tipo y que no le estafes al fisco. Al fisco. Porque ahí sí ya. Sí, no, eso es un pecado capital. Adiós, Lola. Aquí, bueno, eso es una cosa muy buena que tiene Estados Unidos, por ejemplo, que tú puedes abrir una compañía muy rápido. Y otra cosa, esto es un país que económicamente se sube muy rápido. Si tú eres una persona muy preparada, en el sentido que tú tengas un nivel universitario, o bueno, más o menos sí, universitario o que tengas un oficio, tú puedes salir adelante. Sí. También aquí es un país que se sube relativamente rápido. Incluso muchos de los conocidos de nosotros que han vivido en España han emigrado para acá, para Estados Unidos. Sí, con la crisis se fueron mucho, con la crisis de hace unos años. Y bueno, y todos tienen sus trabajos, de cierta manera están vinculados.
Pero es un país de muchas oportunidades. Eso sí, el que me discuta a mí que no, pues está totalmente errado. Y es un país que te enseña en el sentido ese, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Yo organizado, tienes que ser organizado, respetar las leyes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Siempre ir por los caminos establecidos. Sí, 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 sí. Entonces es un país que te abre las entender en ese sentido, Claro. te hace, piensas de una manera diferente, ves las cosas de una manera diferente. Uh-huh. No es el encierro que uno tenía, tú sabes, ya estando en Cuba, pero bueno, En Cuba, en cuanto a idea te abre la cabeza, te dice, tienes que ir por aquí. Ahora, claro. otra cosa que sí tiene negativo es que si das un paso en falso, más paso aquí te puede costar. Y te puede costar Claro. caro. Sí, sí. ¿Sí? Tienes que, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, tú tienes que ir, ok, si tienes que pensar las cosas 10 veces y no estás seguro, piénsala 11 veces entonces, antes de hacer... Sí, pero eso es una diferencia muy importante porque aquí, hasta el otro día, hasta hace unos años, para tú abrir una empresa, para tú abrir un GmbH, que es como se llama las LTD allá en Estados Unidos, aquí son Hay GmbH. varias clasificaciones. Sí, aquí también, pero esa es la más chiquitica, esa es la normal. Te hacían falta 25.000 euros para abrir la empresa. No, aquí no hay, por ejemplo, aquí no hay requerimiento de dinero. O sea, que para abrir empresas, que yo tenga entendido, no hay requerimiento de dinero. Por ejemplo, yo me abrí una, lo único que tuve que pagar fue la licencia. Y al cabo de la semana me dio la licencia. Ya tengo mi compañía abierta. Ya. No, aquí es difícil. Pero, Yo estoy mirando ahora a abrir una de un tipo nuevo que abrieron hace algunos años, que tiene otro nombre, pero es lo mismo que en Beja, pero no te hacen falta los 25.000 no, euros, yo creo, te falta menos. según tengo entendido, no creo que haya requerimiento monetario. Ahora, si tú necesitas un Capital, dinero, claro. vas al banco y le dices al tipo, dame $25,000. Entonces, tú llenas una aplicación, si tú calificas para ese préstamo, el banco te da determinado interés de acuerdo a la línea de crédito que tú tengas. O sea, aquí hay un puntaje de crédito. Sí. Que en dependencia de ese puntaje de crédito, el banco te dice que si eres confiable, y entonces te acepta ese préstamo con un interés muy bajo, si eres confiable. Claro. Tú pagas todas tus cuentas en tiempo, tú no estás behind, Sí. lo que se dice behind the day. Sí. Eres considerado confiable, entonces el interés es menor. Ahora viene Pedro el Cojo, no es confiable, a pedir el mismo monto de dinero y le dice, ok, tú tienes un interés de 8%. Claro. Porque tú no eres confiable. Claro. Aquí Ese sistema de crédito no está tan desarrollado como en Estados Unidos. Aquí existe, donde te lo piden irremediablemente, es cuando te van a alquilar una casa, cuando te van a alquilar un apartamento, cuando vas a alquilar algo, te miran tu estado de crédito, que lo que lo lleva es que eso fue un escándalo en su momento, porque lo que lleva eso el crédito no es nada institucional, es una empresa privada. No, aquí sí te miran el crédito para todo. Por ejemplo, si vas a comprar un carro, te miran el crédito. Te corren el crédito y a medida que te corren el crédito te va bajando el puntaje. Eso es otra cosa. Claro. Mientras más crédito tenga, menos puntaje tiene. Aquí te corren el crédito cuando vas a comprar casa. Cuando vas a pedir un préstamo de negocio. Además, cualquier cosa que sea un monto grande de dinero, sí. es requerido que te corran el crédito. Y Aquí, en dependencia del puntaje, bueno, lo que te dije anteriormente, calificas de acuerdo al interés del banco y todas esas cosas. Ahora, otra cosa, que eso fue una de las cosas que más me chocó a mí cuando yo llegué a este país. Aquí tú tienes que hacer un máster en finanzas. Sí. Porque usted viene de Cuba en cuero. No, es que nosotros nunca aprendimos a manejar el dinero. En Cuba yo me nunca acuerdo. tuvimos dinero y nunca aprendimos a manejar el dinero. En Cuba yo me acuerdo que mi abuelo me abrió una cuenta en el Banco Metropolitano. Ajá. Con 80 pesos. Sí. Todavía están allá. Sí. Porque yo nunca lo saqué. Mi abuelo me depositaba, yo me iba con mi abuelo al banco
yo sabía que tenía dinero ahí porque mi abuelo me depositaba. Sí. Y tenía una libretica verde, no sé si te acuerdas. Sí, la libretica Y banca. ahí te apuntaban todas las... Y yo tenía 80 pesos y nunca lo saqué, bro. Nunca la sacas. No, no. Ahí, jamás. Y Nosotros no tenemos cultura de manejar dinero para nada, para nada. crédito, yo llegué aquí y decía, crédito, tarjeta de crédito. Cuando yo llegué aquí, que al cabo de la semana me abrí una cuenta de banco, que deposité mis primeros $100. Ujú. Y al cabo del mes me abrí mi primera tarjeta de crédito, que me la Sí. dieron por estudiante, porque aquí tú puedes abrirte tu tarjeta de crédito Sí, hay diferentes modalidades, sí. de diferentes modalidades. Te abres de estudiante primero porque vas empezando a construir tu crédito. Claro, claro, claro. Con un cierto nivel, tú sabes, te dicen, ok, te dan $300 Sí, y te dicen, no te pases de 150. sí, claro. Para que te mantenga más o menos y ahí tú vayas construyendo tu crédito. Sí, sí. Bueno, así empecé yo. Sí, sí. Papo, y tienes que lidiar con todo esto, la tecnología. Con el saber comprar online, tú sabes, hacer las Sí. compras online. Yo estaba en cuero, en pelota. No, no, es que uno viene de allá en cuero, realmente. Uno viene de allá en cuero. Eso no hay otra forma de Y decirlo. cuando Uno te viene digo que allá tienes sin que, saber cómo funciona el mundo. y cuando te digo que tienes que hacer un máster en finanzas es por eso, porque tienes que chocar con eso. No, y eso, y tienes que declarar los impuestos, y si te hace falta un crédito, tienes que saber calcular el interés, sí, tienes que saber Imagínate, manejar el dinero. imagínate si a mí me costó trabajo, imagínate a mis padres en esa época cuando nosotros o sea, emigramos para acá. Sí, sí, sí. No, fuerte, 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 fuerte. Fuerte, pero No, fuerte, fuerte. y como eso, bueno, realmente es una cosa que uno aprende aquí y que tiene que aprenderlo obligatoriamente a manejar el dinero. Por ejemplo, aquí no se usa mucho pagar con la tarjeta de crédito, sino que aquí ya la gente automáticamente cuando tú te abres una cuenta en el banco, tú tienes una tarjeta de débito y ese es el dinero que tú pongas, es el dinero que tú pagas. Sí, 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 aquí funciona. José, mira, yo, de que yo llegué a este país, yo no uso crédito. O sea, yo no uso dinero cash en la mano. Ajá. Para tú verme a mí con 20 pesos en la cartera, de Pascua a San Juan. Sí. En el sentido es que mi compañía me paga, Ujú. depósito directo va al banco. Sí. Si por X razón algún banco tiene que devolverme algún dinero, que siempre me lo hace en cheque, Ujú. hay veces que me lo da en cheque o me lo deposita Y directo lo a la cuenta. retorna directamente. Sí. Entonces, o sea, me regresa ese dinero por un cheque, el banco tiene una aplicación que tú le tiras una foto a ese cheque y ya lo depositas Y lo deposita automáticamente. automáticamente. Ah, So, el aquí no, banco, aquí es al revés. al banco tú no llegas a nada. La gente que va al banco son la gente que no lidia con ese tipo de tecnología, tú sabes, en el Claro, sentido que no claro, son claro, claro. muy familiares. Sí. No, yo la última vez que fui al banco fue cuando estaba trabajando para la compañía de Reino Unido y tenía que ir a una reunión de trabajo en Cambridge y se me ocurrió, que al final no tenía que haberlo hecho, se me ocurrió cambiar euros a libras esterlinas y entonces fui al banco. Esa fue la última vez que fui al banco, a mi banco, hace como 5 años. No, por ejemplo, Llegué al Reino Unido y por gusto, porque en Reino Unido se paga más con tarjeta que aquí en Alemania. no, por ejemplo, yo te quiero, vamos a suponer, mandar un giro a ti, yo te mando un giro y automáticamente a mí me equiparan el dólar con el euro. Sí, claro, Yo te claro. quiero mandar 100 euros, aquí me dicen, tienes que Cuesta tanto. mandar, no sé, ahora que estaba creo que el dólar por 110, arriba, 110, 110. tengo que mandar $110 americanos y allá te depositan 100. Todo Exactamente. eso es electrónico, aquí Sí, yo sí, no, aquí es igual, pero aquí no se usan los cheques. O sea, si tú quieres mandar dinero, mandas una transferencia de tu cuenta a la otra cuenta. Lo ya, que sí hay es que te dan no es una factura, se llama un Rechnung en alemán, que es donde te dice lo que tú tienes que pagar y tú lo llenas, tú le pones tus datos, la cuenta tuya de eso, se lo das al banco en papel, entonces el banco le paga. O sea, es no, al revés. mi banco, yo lo puedo hacer desde mi banco online, Sí, al sí, tuyo. nosotros también aquí. Se Sí. lo mando al tuyo directo sin tener que yo ir a mi banco. Yo no hago ninguna actividad bancaria aquí y físicamente de ir Físicamente, al sí. banco. Sí, sí. Nada, No, nada no, no, para no, nada. aquí tampoco, aquí tampoco. No. Aquí cerraron muchas sucursales por eso mismo y en esas sucursales alquilaron una parte y dejaron un espacito para el cajero.
Entonces aquí también hay una opción que te da el banco que es como un drive-thru, que tú vienes en tu carro, está el cajero, metes tu tarjeta, sacas dinero y te vas. Sí, en carro. No, aquí, yo no he visto eso aquí. No, ya te digo, ahora con la pandemia, el cash aquí lo van a... No, igual. Los bancos aquí están cerrados mínimamente funcionando, creo que ni al 10% creo que están No, funcionando. te digo para pagar. ¿Ok? O sea, aquí los alemanes preferían pagar al cash siempre, Oh, ya. pero ahora eso cambia totalmente. Ahora en todos los lugares te dicen, es preferible que pagues con tarjeta y si es contactless, o sea, tú no tienes ni que pegar la tarjeta al lector, tú la pones cerca y ya. No tienes que tocar Sí, nada. no, bueno, aquí todo está vinculado con la tecnología y Sí. todos los días hay algo nuevo. Y hablando de tecnología, por eso yo creo, porque en Estados Unidos es tan fácil crear una compañía y empezar tu negocio. Por eso es que ustedes también tienen, en Estados Unidos también hay mucho desarrollo en tecnología. Porque aquí ya te digo, hasta el otro día te hacían falta 25,000 pesos para empezar la compañía. No, aquí yo creo que no hay requerimientos para eso. Ya. Te digo porque si yo me abrí la compañía, a mí la compañía nunca me dijo, no, tienes que tener tanto dinero en el banco para eso. Sí, aquí sí. ¿Qué pasa? Que en términos legales, esas clasificaciones te ayudan por términos legales, en el sentido de cosas legales. Por ejemplo, si del tipo de compañía que yo me abrí, si por X razón yo llegara a tener un problema legal, Claro. o sea, mis No cosas responde personales, personalmente, responde la compañía. exacto, mis cosas personales no se involucran dentro del negocio. Exactamente. Tu patrimonio ¿Entiendes? personal, el dinero tuyo, no tiene Exacto, nada que ver con el dinero de la compañía. exacto. Entonces, ya ahí por ahí tienes una ventaja, ¿no? Ya tienes Cualquier una ventaja. cosa, Tienes una pero ventaja. igual, bueno, hay que pagar el seguro. Sí. Seguro contra demanda y todas esas cosas. Y Claro. que pagas un mínimo, unas cuotas mensuales Sí. mínimas, pero te cubre hasta No, bueno, aquí es igual. Si haces un GmbH, estás protegido. Tu patrimonio no tiene nada que ver con el patrimonio de la compañía. y los taxes van, por ejemplo, en el La tipo de... facilidad de crear una empresa influye, yo creo, hay estudios de eso, directamente en la innovación que hay en el país. Aquí hay innovación, pero hasta el otro día era muy difícil, incluso es más fácil, y yo lo hice, crear un LTD en Reino Unido que hacer una empresa aquí. En Alemania. En Alemania. Es más fácil crear un LTD en Reino Unido que hacer una empresa aquí. El LTD en Reino Unido lo haces online, todo. Y se demora 3 días. Y aquí no, aquí tú tienes que primero buscar una compañía que te ayude a hacer lo que tienes que pagarle para que te llene la burocracia, para que te llenen los papeles. Bueno, depende, aquí igual. Después tienes que tener un presupuestico, porque la compañía no lo puedes fundar sin dinero. O sea, la compañía no puede tener casero. El mínimo es €1. Ahora con esas nuevas leyes. Y después tienes que ir al notario, y el notario es entonces que firma todos los papeles de todas esas cosas y tienes que ir al registro, etc. O sea, es muy burocrático aquí para alguien Bueno, crear una compañía. ahora que me acordé, por ejemplo, en el caso de este de aquí, que tú te abras una compañía, tú tienes que abrirte una cuenta de banco independiente. Sí. O sea, tienes que abrirte una cuenta de banco independiente independiente de la tuya personal. Claro. Para el negocio. Hay determinados bancos que sí te exigen una mensualidad. Por ejemplo, que tienes que pagar una cierta mensualidad por ellos, tú sabes, Sí, por los ser tu banco. servicios bancarios. Ahora, yo tengo un banco que es europeo, que se llama BBC, ¿puede ser? No me suena. Son 3B. Igual, Banco Europeo. Igual. Bueno, es un banco que tiene sucursales europeas. Que ese banco a mí no me exige, yo no tengo que pagarle mínimos a ellos mensuales. Ya. Cero. Sí. ¿Me entiendes? Entonces yo guardo dinero ahí, pero ellos a mí no me cobran ninguna tasa, o sea, por yo tener dinero ahí.
aquí hay diferentes bancos, por ejemplo, el mío no, el mío al principio me cobraba una mensualidad que eran 2.50 al mes por los servicios bancarios y después se lo eliminaron completamente. Ahora no cobran nada. Pero sí, los bancos, Porque lo que están haciendo es, por supuesto, la información bancaria tuya, ellos la anonimizan y hacen lo que les dé la gana con ellos. Eso también es su negocio. entonces sí. Pero bueno, Pero esa es la parte de trabajo, esa es la parte de negocio que creo que en el Yuma, por eso tú dices, es muy fácil levantar, es muy fácil levantar. Aquí no, aquí es muy burocrático. Aparte que todo está en alemán, todos esos papeles tienen que estar en alemán, todas las entrevistas, todo hablar con la gente del banco, todas esas cosas tienen que estar en alemán. Eso ha cambiado algo, pero de todos modos, por ejemplo, los papeles oficiales de tus impuestos, de tus cosas oficiales, son en alemán. claro. Tú puedes hablar, por ejemplo, si tienes alguna duda o algo de eso, con la gente que te atiende de los impuestos, por ejemplo, si saben inglés, suponiendo que sepan inglés, no es automático que sepan inglés, puedes hablar con ellos en inglés, pero de todos modos los papeles tienen que estar en alemán. Ya. Eso es otra cosa, porque por lo que yo creo que los emigrantes aquí No prosperan. no es que no prosperen, no es que no prosperen, sino que les es difícil montar una empresa rápido. Prosperar Sí, depende claro. de lo que tú entiendas por prosperar. Normalmente, ya te digo, que ese es el próximo tema del nivel de vida. Aquí normalmente, ya te digo, el camarero tiene el salario mínimo, o sea, el camarero tiene mínimo, el salario mínimo, y con eso él vive honestamente, o sea, vive normal. A lo mejor tiene que vivir un poquito en las afueras de la ciudad, donde el alquiler sea un poco más barato. A lo mejor no compra en los supermercados donde todos los productos son biológicos, que son mucho más caros, por ejemplo, sino que compra en el Lidl o en el Aldi, que son muy baratos, y la ropa a lo mejor no se la compra en Zara, por ejemplo, se la compra en Kik, que también, o en este otro que no me acuerdo ahora el nombre, que es barata la ropa. Pero hay precios, igual que en el Yuma, en Estados Unidos, hay precios para todos los bolsillos. Sí, aquí funciona de la misma manera en el sentido que, bueno, como te comenté en uno de los puntos que aquí en Miami es un poco difícil el salario con el nivel de vida, no Sí, compaginan, ¿no? sí, Pero bueno, si te vas un poquito más al norte en el estado, sí claro. se te ve un poco más equiparado. Pero sí, aquí al principio tú pasas trabajo siempre. Aquí se dice que los primeros años de un emigrante cubano, en este caso, son los primeros 2 años. Mm, Es el tiempo, tú sabes, adaptarte a las nuevas costumbres, al nuevas idioma. cosas, de Aunque aprender, igual aprender. aquí se habla español, como tú bien tú dices, que aquí se habla español en las 4 esquinas, pero igual tienes que Sí. aprender inglés. Mm, No como en Alemania, pero bueno, que llegas así en cuero y dices, coño, aquí hay que meterle el alemán duro. sí. Pero los 2 primeros años son los más difíciles. La extrañita y tú sabes, extrañan a la gente en Cuba. Extraña el Y cubaneo, extraña cubaneo, todas esas cosas. estar en Cuba, extraña estar en Cuba. Pero a medida que van pasando los años, tú te vas adaptando y más si eres joven. Mm, Este es un país prácticamente para gente joven que sí, sí, con deseo de, tú sabes, de salir adelante. sí. Ya para las personas mayores es un poco difícil, ¿no? Sí, yo siempre se lo digo a todo el mundo, si vas a salir para algún lugar, menos de 40 años. Después de Exacto. 40 años, Pues que puede ser, tú sabes, y la pero gente lo está hace, y la gente difícil. lo La hace. gente lo hace, sí, Pero es muy pero difícil, pero es muy es muy difícil. difícil. Pero bueno, entonces, de mi caso, yo los primeros años, te diría que los primeros 4. Bueno, los 2 primeros años fueron difíciles. Ya después, bueno, los, los siguientes 2 fueron, ya me estaba, Ya estaba medio adaptado. ya estaba adaptado. Bueno, adaptado estuvo desde el principio, ¿no? De que llegué, yo A lo sabía bueno que, no se acostumbra rápido. pero bueno, en términos de eso de prosperar y salir adelante así, de laborarte tu camino. Sí, Ya tú te empiezas a sentir que vas para arriba en el 4 año. en 4 años. Y, y más o menos, bueno, ya tienes que, por supuesto, yo pasé, a pesar de que yo tuve ayuda familiar aquí, en el sentido Ujú, que
que me acogieron, ¿no? Sí. Y después, bueno, mi papá y mi mamá siempre han estado con nosotros. Claro. Igual pasamos trabajo, ¿no? Porque mi hermano y yo tuvimos que lidiar con todas las cosas nosotros solos. Mi Claro, papá, mi claro. mamá nos Tu ayudaron en padre lo no, pues, básico, sí. ¿sabes? Pero lo que es entrarle de pecho, como se Sí, dice, a todo lo que viene, a lo que te tienes que enfrentar, sí, lo hicimos nosotros, claro. personalmente. Y bueno, ya vas laborando tu caminito, hasta tienes que, bueno, el que llega de cero, yo empecé de cero. Hay gente que llega ya que vence que quizás determinado obstáculo, por ejemplo, los estudios. No Sí. estudia aquí, bueno, ya va, entra en otro camino, no sé, se desenvuelve un poco más. Y Ujú, más si tiene idioma. claro. Pero no, yo sí tuve que arrancar desde cero. Empecé de cero una carrera, empecé de cero un idioma y me costó mucho trabajo. Sí, sí. Y bueno, y vine saliendo adelante. Después, bueno, yo me casé, traje a mi esposa Ujú, y juntos los dos ya hemos hecho bastantes cosas, ¿no? sí, Se dice que esto es un país de dos. A ver, una persona puede triunfar igual, ¿no? Pero sí, le resulta un poco más difícil. sí. Ahora, ya si son dos, si es una pareja o no sé, unos hermanos que vienen juntos, ellos dos, y siguen juntos y después, bueno, cada cual coge su camino, pero en los Claro. primeros años están juntos, se Sí. ayudan mutuamente y logran salir adelante, ¿no? Mm, Incluso yo tengo amistades personales que tú también conoces, que ujú. están aquí, que han venido solos y ellos han sabido, tú sabes, salir adelante aquí, tienen Salir buenos adelante, sí. trabajos incluso. Sí. Bueno, y lo que pasa es que sí, al principio es bien difícil, ¿no? Como Sí, todo. no importa, igual que en España es difícil también. Si te hubieras ido para México también hubiera sido difícil. Pero ver los frutos, Salir de tu país de origen es difícil como quiera que sea. pero ver los frutos al final del camino, tú sabes, yo me siento ahora, yo tengo un estándar de vida, tú sabes, normal, Sí, con sí, mis comodidades garantizadas en la casa, sí. no tengo nada que quejarme así, ¿sabes? Y yo vivo bien, tengo mi trabajo, Y mi estás esposa, tranquilo. mi casa, Ujú. y, o sea, tengo que pagar todo porque, bueno, es un país que hay que Todo, pagarlo todo, todo se todo paga, cuesta, todo hay que pagarlo, todo hay que pagarlo. pero yo Pero, vivo pero súper tu bien. salario te alcanza para todo eso. Mi salario me alcanza para todas las cosas que tengo que hacer, y yo no tengo ningún Ya, problema en ese sentido. ya es que así es como funciona, no es que tú tengas un salario y tienes que inventar extra del salario. O sea, No, no, no. A ver, sí, eh, lo que yo tengo, o sea, ese negocio que yo he querido desarrollar sí, al lado de mi trabajo es porque yo he querido. En claro, el claro, no porque te sentido hace que falta. no porque me hace falta, sino que Exactamente. yo quiero hacer eso Sí, y es vinculado a lo que yo hago, o sea, claro, claro. desde lo que yo estudié, la informática y todas esas cosas. Sí, Es un negocio que yo he querido crear y que por falta de tiempo ahora no he podido, o sea, dedicarle el tiempo requerido, pero quiero hacerlo. sí, no, y lleva tiempo, un Y lleva negocio tiempo, ¿no? de Pero eso. no es una cosa que yo haya creado eso para, bueno, me va a beneficiar, ¿no? Como quiera que sea, pero no es una cosa que yo lo necesite de antemano Exactamente, ahora, exactamente. sino que es algo que yo quiero construir, que yo quiero hacer. Sí, 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 sí. Vaya, es un sueño que tú quieres lograr. Exactamente. Exactamente. En los países, bueno, en casi todos los países. Ahora sí, ahora déjame aclarar Bueno, una cosita antes que empieces tú. dale, Ahora dale. sí, todo conlleva un sacrificio. Claro, claro. Es un país que si tú quieres lograr cierto o determinado nivel de vida, tú tienes que prepararte. O sea, tú tienes que, obligatoriamente yo le aconsejo a la gente que estudie una carrera, cuando vengan para acá, que estudien una carrera y se vinculen a esa carrera, que hagan lo que más les guste y van a tener sus frutos al final del cuento. Pero hay que estar preparado. Es un país que requiere preparación, que tienes que, ¿sabes? Para tú llegar a un estándar de vida requiere, porque si no, sí pasas trabajo. Si tú Sí. no, aquí no desarrollas una profesión, al final de esa carrera vas a sufrir. No, Vas a aquí sufrir. igual, si yo no hubiera tenido título universitario, tampoco me hubieran contratado Bueno, eh, en quiero ninguna decirte que empresa. aquí el título universitario importa poco, ya después eso sería otro Bueno, tema. eso es un decir, pero realmente mi título universitario está aquí atrás, está por ahí. Yo nunca lo he enseñado, nadie lo ha querido ver. Yo tampoco.
Nadie lo ha querido ver. En mi título universitario nadie lo ha querido ver. Pero yo tenía la experiencia de saber programar, etcétera, etcétera. Y fue, al principio, hace años ya, no me fue, cuando ya yo me decidí que yo estaba seguro que el idioma era más o menos, el alemán tiqueado, pero más o menos yo me hacía entender. Te Entonces yo me defiende. decidí a buscar trabajo y tuve suerte también y lo encontré muy rápido en una empresa muy buena que por ellos, yo se lo agradezco a ellos infinitamente, a mis compañeros de trabajo de la primera empresa donde yo trabajé, Eso fue lo que que te abrió la puerta. me dijeron no solo por darme trabajo, sino me dijeron, bueno, ¿tú quieres aprender alemán? Y yo, sí, 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 claro. Y dice, bueno, nosotros vamos a hablar en alemán todo el tiempo. Tú puedes contestar en inglés, eso no hay problema, nosotros todos aquí sabemos inglés, pero te vamos a hablar en alemán todo el tiempo para que tú lo aprendas. Y a los 3 meses yo estaba hablando casi fluidamente. A los 3 meses de estar trabajando en esa compañía. Después de 8 meses de curso de alemán. Wow. Bueno, yo quiero decirte más o menos que el curso que yo pasé, el intensivo ese, me sirvió de algo, ¿no? Pero normalmente el idioma yo lo cogí hablando con la gente. Hablando. Ahora, otra cosa que mencionaste, eh, no, se me fue en blanco. Estamos en el nivel de vida. Bueno, otra cosa que tiene el nivel de vida aquí en Europa es todas las cosas sociales. Todas las cosas sociales. Por ejemplo, eso que te estaba contando de que si te quedas sin trabajo, la seguridad social te paga el 60% y después del año, si no encuentras trabajo, te sigue pagando para que tú vivas normalmente. Eso en Alemania es así, en España hay cosas parecidas, en casi todos los países de Europa hay cosas muy parecidas. Eso conlleva, por supuesto, que hay gente que no trabaja y vive de la seguridad social todo el tiempo, ¿no? Que está más visto aquí, pero hay gente que lo hace, porque lo pueden hacer y lo hacen. Y entonces no hay nadie que le pueda decir que no. Es un país libre. No es ni remotamente, eso no llega ni al 1%, pero los hay. Y en esas, según las informaciones que tengo yo, según lo que me han dicho la gente, en Estados Unidos es diferente. Si te quedas sin trabajo, o por lo menos lo que se decía en Cuba, que si te quedas sin trabajo, que te botan y ya te quedas sin trabajo. Exacto. Bueno, aquí igual, tú, por ejemplo, si la compañía te llega a expulsar del trabajo, tú aplicas para para un beneficio Ayuda. social, en este caso, lo que se llama el unemployment, para desempleado. Un dinero que te dan, tú sabes, cada 15 días Sí. por estar desempleado. Ahora, si tú decides irte por tus Tu cuenta. propias razones, entonces ahí no clasifica. Ah. Ya es diferente. ¿Entiendes? Tú optaste por no ir, pero creo que es así como funciona. Aquí es un poquito diferente. Aquí, si a ti te votan, clasificas normalmente. Si tú decides irte, clasificas todavía para ese 60% por un año, pero te castigan 3 meses. No, aquí, según tengo entendido, creo que es así la manera que funciona. Por ejemplo, si tú te vas por tus razones, No te toca nada. no te toca nada. Ya. Ahora, si te eres expulsado por X razón y sí te toca, o sea, tienes que aplicar, entonces cada 15 días recibes un Sí, mínimo, sí. que Bueno, no cubre casi nada, ¿no? Pero aquí realmente es como un seguro, o sea, tú lo tienes que pagar de tu dinero mensual, tú lo vas pagando. Y yo te creo lo que pagan en el caso de que tú te quedes desempleado. ese dinero sale, yo creo que de todo lo que tú has ahorrado lo que es, aquí hay una cosa que se llama Social Security, Eso es security. Sí. que es como, lo que al final, es como un estipendio que al final, cuando tú te Ahí va retires, incluido te devuelven ese dinero, creo, parte la- del dinero. sí, la renta cuando tú te jubiles, la jubilación. Entonces ese dinero del unemployment sale de ahí. O sea, te lo van desquitando del Social Security tuyo y te dan Ya. porciones. Tengo entendido que es así. Bueno, aquí realmente eso entra, todo el mundo lo paga, todo el mundo lo tiene que pagar y es igual, tú pagas la mitad y tu Sí, eso empleador sí. paga la otra mitad
y eso va a un arca común y de ahí entonces se saca de nuevo para todos los que están desempleados. Que como siempre va a haber menos desempleados que empleados, por eso se pueden poner al 60% en un año y después baja, pero te pagan de todos modos el alquiler, te pagan la comida, incluido 2 cervezas, como ya expliqué. Eso de la cerveza me ha El dejado carro, loco. te siguen pagando el seguro del carro, o sea, te quitan, ellos te entrevistan y te analizan todo lo que tú pagas y te pagan lo básico y te dan dinero cash para que tú también salgas y te puedas tomar, no sé, un café una vez a la semana, porque tampoco quieren que te quedes en la casa sin dinero deprimido, porque tampoco no vas a encontrar trabajo nunca y te van a tener que seguir pagando. Usted con respecto a nosotros aquí tienen mucha ventaja en lo que es por esa parte social, tú La sabes, parte social, sí. beneficios. Europa tiene muchas ventajas con respecto a nosotros, en ese sentido. La parte social, por eso también votar a una gente aquí no es tan fácil. Votar a una gente del trabajo no es tan fácil. Tú tienes que demostrar, por ejemplo, si hay leyes que tú no puedes votar a una gente aquí en Valle que vaya borracho al trabajo. Mientras esté haciendo su trabajo, está borracho, no importa, está haciendo su trabajo. No lo puedes votar por eso. Tú no puedes, es muy difícil. Eso verdaderamente me ha dejado loco. ¿Eh? ¿Qué Bueno, tú clase? sabías, aparte, un paréntesis, tú sabías que aquí las autopistas no tienen límite de velocidad, ¿verdad? No, no, tampoco. No. Holy Hay crap. gente que viene de vacaciones, alquila un carrón, ya tú sabes, para correr aquí, porque no hay límite de velocidad. No, aquí sí hay límite de velocidad, tú sabes, pero aquí todo el mundo tiene carro, porque aquí de 4 personas que viven en una casa, 3 tienen carro. Entonces ya Sí. saca cuenta ahí. Aquí si vives en una zona, por ejemplo, en el monte, en una zona rural, sí te hace falta el carro, porque la escuela puede ser que sea en el pueblito al lado, entonces tiene que llevar a los niños, el supermercado también es el pueblito más atrás, tiene que llevar a los niños, etcétera, etcétera. Ahí sí hace falta carro. Pero en las ciudades, no importa, también en las ciudades chiquitas funcionan las guaguas, funciona el tranvía, funciona el metro, funcionan los taxis, todo funciona. Para terminarte lo de lo social, es muy, es muy difícil. Por ejemplo, tú le alquilas un apartamento a alguien con todos los requerimientos que te dije antes, que tiene que estar empleado, tiene que mostrarte el contrato de trabajo, tiene que traerte la nómina de los últimos 3 meses para que tú veas constante y sonante lo que él cobra y tú analices si él te puede pagar eso, Claro. lo que tú pides. Después que tú tienes eso, tú se lo alquilas y por alguna razón él no te paga, no lo puedes votar. No puedes decirle, no estás pagando, no lo puedes votar, no puedes echarle a la policía tampoco. Bueno, Es difícil sacar a una persona del alquiler porque la seguridad lo protege. Tú no puedes votar para la calle porque no puedes vivir en la calle. Tiene que estar ahí hasta que ustedes resuelvan su problema. Pero tiene que estar ahí hasta que resuelvan su aquí problema. funciona también parecido, pero por ejemplo, aquí se exige también que cuando tú vas a empezar una renta, tú dejes depósito Aquí también, aquí también. del primer mes y el último. No, aquí son normalmente 3 meses. Pero no es en el caso de que tú no pagues, es en el caso de que rompas algo. Bueno, ahí entra más o menos, en ese dinero, supuestamente, Entra eso también. entra eso, pero normalmente escogido, por ejemplo, vamos a suponer que un mes que tú falles el pago, eso Lo puede cogen de ahí. cubrirte. Ya. Ajá. O si, por ejemplo, tú no fallaste ningún pago y al final tú, o sea, el dueño te devuelve el dinero. Sí, O aquí si hay también. algo, por ejemplo, en este caso, tú tienes todo vencido los pagos, no faltaste ninguno, hay algo que tú rompiste, eso cubre. Sí, sí. Aquí ¿Entiendes? Te también, devuelven la aquí los diferencia. 3 meses, esos están ahí en fondo. Si tú no pagas un mes, por cualquiera que sea, cualquier razón que sea, te lo cobran el mes que viene con interés, etcétera, 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 etcétera. No lo cogen de ese dinero. Ese dinero es nada más que para si se rompe algo y te lo devuelven cuando salgas de la propiedad, eso sí. Pero si no pagas, bueno, hablas con
con el arrendador y te lo cobra el mes que viene. Si es buena persona, te dice, bueno, no hay problema, me lo pagas el mes que viene. Si va por la ley, te dice, sí, me lo pagas el mes que viene, pero con intereses, que es válido también. Pero sacarte, no te puedes sacar, no te puedes sacar. No, yo creo que aquí Entonces tampoco. tendrían que ir a juicio y si se Exacto, declara y que tienes por que ir a algún la problema no policía lo y puedes entonces pagar, es tremendo problema. sí. No, aquí esas cosas sociales están muy, ya te digo, no puedes votar a cualquiera así por así. Por eso la gente se mide mucho para hacer una empresa, para tener empleados, porque cuestan mucho. Y si tú tienes un empleado malo, es difícil sacarlo. Es realmente difícil sacarlo. Tienes que demostrar bien que, ya te digo, si tú puedes ir borracho y por eso no te pueden votar, imagínate tú cómo tú vas a demostrar para... Ya te digo que eso es el colmo de verdad. No, no es el cómo, es que es la cultura, ¿entiendes? Ya te digo, si la cerveza forma parte de la comida, no te... A ver, aquí, por ejemplo, tú estás trabajando tu jornada laboral y tú puedes tomarte una cervecita en el almuerzo, ¿verdad? Que eso no te va a hacer nada. Sí, Tú sabes, yo lo he hecho, ¿no? A mí sí, no, lo digo con franqueza, no me interesa, no. claro, claro. Yo he ido a almorzar y me tomo una cervecita porque quiero tomarme una cervecita y ya, más nada, porque no pasa nada y ya. Y llego normal al trabajo y ya, y estoy como si nada. Sí, Pero es mi horario de almuerzo, ¿me entiendes? Hay que respetarme igual. esto lo habíamos hecho, sí. Pero borracho, y así borracho sí, no. No te pueden votar, no te pueden votar por el solo hecho de estar borracho. Te pueden votar si tú estás borracho y no puedes hacer tu trabajo. Claro. Y si se repite, si tú llegas todos los días borracho. Tampoco es que porque por una vez que llegues borracho y no puedes hacer tu trabajo, por ejemplo, tú llegas borracho y te tiras 2000. ¿Entiendes? Eso es un día, eso se analiza, no es que te votan automáticamente. Eso es difícil. Incluso si tú tienes problemas en el trabajo, hay una cosa que te pone un abogado gratis para que te resuelva el problema del trabajo. Se dedica a los problemas del trabajo. No es que si tú tienes un problema con el vecino, tienes un abogado gratis. No, eso no. Es para los problemas del trabajo. Sí, problema del trabajo. Está bueno eso. No, Ah, eso es así, son diferencias que existen en estos dos países, imagínate. que tienen sus A pesar de consecuencias. ser capitalistas, tienen muchas diferencias en Sí, muchos aspectos. capitalista esto es, como quiera que sea. Te digo, aquí todo se paga. De donde sale el dinero es la diferencia. Algunas veces sale del Estado, la mitad del seguro médico sale de tu empleador, la otra mitad la pagas tú. La gente es igual que en Estados Unidos, la gente que si tú eres un dueño de una empresa, tú no estás empleado con nadie, o sea que tú tienes que pagarte tu seguro médico privado de tu dinero, o sea, del dinero que la empresa te paga, que es la tuya, pero bueno, es tu dinero. En ese aspecto, sí, muchas compañías pequeñas optan por no brindarle al empleado seguro médico, porque Ya. es un gasto que ellos tienen que correr. No, aquí es obligatorio. Entonces, Incluso tú abres un Timbiriche. me parece que es obligatorio cuando creo que se excede una mínima o un mínimo de empleado, creo. Por ejemplo, creo que si tienes 10 o 15 empleados, ya sí es un requerimiento obligado para esa compañía o brindarle el servicio. Creo que es así como funciona. O sea, son términos que yo no manejo mucho. Sí. Me No, parece que estoy cerca de lo que he dicho. aquí tú Que tienes un funciona de esa Timbiriche. manera. Tú tienes un Timbiriche y el Timbiriche es tuyo, privado. Y tú contratas a alguien y a ese tienes que hacerle todo el papeleo y tienes que pagarle la mitad del seguro médico. Y tampoco es igual que aquí, y ese tema tampoco lo hemos tocado, vamos a tocarlo para redondear esto y terminar, que ya son las 1 y 20. Aquí, por ejemplo, no te pueden votar si es que es casi imposible que tú vivas en Alemania y no tengas seguro médico, porque si vives aquí o tienes dinero o estás trabajando y entonces puedes ir al hospital porque tienes el seguro médico de que te lo paga el empleador. Ustedes tienen, por ejemplo, cuando van a una consulta médica, tienen que hacer un copago. No. Eh, Depende. Por ejemplo,
¿Qué fue lo último que yo pagué? Ah, yo me cambié los empastes que tenía de Cuba, de amalgama, ya tú sabes. Me los cambié De los blancos. sí, pero no es cerámica, es otra mierda y no me acuerdo el nombre. De eso, el dentista, ¿no? Siempre te explica y siempre hay opciones. O sea, el seguro te paga la amalgama de cerámica, pero esa otra, realmente tú no lo notas, no se nota nada. Y esa sí tuve que pagar 100 pesos por cada empaste. El resto lo paga el seguro y 100 pesos por cada empaste. Pero eso lo decides tú. Me hubiera quedado con la Sí, pero por ejemplo, cerámica. una consulta a un especialista, No, a un, no sé, a un dermatólogo. Vas al dermatólogo, no tienes que pagar ningún copayment. no, no, no. Mira, eso es una ventaja de ustedes, porque aquí, por ejemplo, yo pago mi seguro. Yo pago mi seguro que, bueno, es una cuota mínima con respecto a lo que paga mi empleador. Sí. Pero yo tengo, si voy al especialista, yo tengo que pagar un dinero adicional por la visita al dermatólogo. Y si hay alguna pastilla, bueno, depende, el seguro me cubre la pastilla, en dependencia. Yo tengo que quizás pagar un mínimo también por la pastilla, ¿sabes? Los Aquí medicamentos es un dependen, hay poco... medicamentos que están cubiertos por el seguro y hay otros que no. Pero aquí hay dos tipos de seguro. Está el obligatorio ese que te digo, que es, o sea, por ley, es como se llama aquí, gesetzlich, por ley. Y, y ese te incluye todo. Visita, te enfermas de cáncer, ahí está, no tienes que pagar nada. Nada, 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 nada. Sí, aquí yo creo que eso es una ventaja que también ustedes tienen con respecto a Estados Unidos, es eso, lo que es el seguro médico de salud y todas esas cosas. Pero hay otros, pero está privado. O sea, ese es el público, ese es el seguro público, o sea, por ley. Pero si tú ganas por encima, no me acuerdo ahora, por encima de, tienes que ganar más de, creo que tienes que ganar más de 60.000, 70.000, algo de eso. Entonces, solo entonces, puedes decidir tener tu seguro privado. Privado. O sea, que ese dinero que tú pagabas, que te lo descontaban, porque tú no lo ves, que se iba para el seguro público, te lo dan y tú decides cuál seguro tú coges. Pero eso es un arma de doble filo, porque todos los seguros privados no te cubren todas las cosas. El seguro público te lo cubre todo, pero el privado no te cubre todas las cosas. Entonces, a medida que tú vas envejeciendo y empiezan los achaques, te das cuenta que, por ejemplo, en el seguro que tú elegiste hace 20 años, no puedes cambiar. Si tú cambias de público a privado, te quedas toda la vida en privado. Y si alguien, por ejemplo, un matrimonio, por ejemplo, tu mujer y el chama, si tú tienes privado y tu mujer público, normalmente, si tú tienes un hijo, el hijo está automáticamente en el público. Pero si hay alguien en el núcleo familiar que es privado, los hijos van por privado y tienes que pagarlo también. Y no puedes virar para atrás. Bueno, aquí los niños creo que al principio no pagan seguro. Yo no sé si hay que pagar alguna cuota, los padres pagan una cuota. No estoy muy seguro de eso. Pero sí, por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga un hijo, ¿no? El seguro mío, mi compañía, si yo quiero agregar a mi hijo, entonces sí me cobra un extra por Sí, familia. sí. Está individual y familiar. Entonces sí, ya, si eso me cubre, o sea, ahí puedo incluir a mi esposa y a mi hijo. Pero igual es más caro, ¿no? O sea, pero tienes que pagar parte de eso, sí. Entonces hay ciertos procedimientos, no sé si para los niños cómo será, no manejo ese dato. Bueno, eso también, el público y el privado aquí en Alemania tiene como consecuencia que, por ejemplo, si tú estás si tú tienes un seguro público, hay clínicas que son privadas completamente, que nada más atienden a pacientes privados. Y hay un problema con eso también, que hay médicos, o sea, para tú atender personas con el seguro público, tienes que tener una autorización del gobierno. No importa que te gradúes de médico, tienes que tener una autorización del gobierno para atender a personas con el seguro público. Y por eso, al principio, la gente atiende nada más que a los privados, porque es lo único que pueden atender. Para atender a los públicos, tienes que tener una autorización del gobierno.
Y puede ser que a lo mejor tú vas a una oficina del doctor, un consultorio, como se decía en Cuba, que aquí no En hay. Cuba. Bueno, aquí tú tienes médico de cabecera, que es el que Sí, tiene igual que aquí. vivir en el barrio, que vive en el barrio, porque vive aquí, no es porque lo asignaron aquí, que vive aquí, que ha vivido No, toda su aquí vida. tú le escoges, depende de dónde vivas, da igual, si lo quieres en Nueva York, bueno, quieres en Nueva York, está bien. Exactamente, eso no es problema. Pero si, por ejemplo, el que yo voy, que queda aquí mismo, el médico mío de cabecera, él atiende los dos, él puede atender los dos, él tiene la autorización de atender los públicos y atender el privado. Pero, por ejemplo, si tú estás esperando en la lista de espera y hay tres públicos y llega un privado, El lo privado pasan tiene, antes. Lo pasan ok, antes porque con el privado ganan más. exacto. Con el privado ganan mucho más. O sea, a ti te van a atender siempre. Y sucede muy raramente que pase eso. Por ejemplo, a mí en la pila de años que llevo aquí me pasó una sola vez que llegó alguien después que yo, o sea, justo después que yo, había como 3 gente delante de mí y ese pasó primero. Se lo pregunté a la enfermera, oye, ¿esto por qué pasó primero? ¿Está grave? Dice, no, porque él es privado. Privado. Pero ya te digo, eso es un arma de doble filo, porque toda la gente que yo conozco que tiene seguro privado, tiene que vivir, ahí sí tienes que... otra cosa, todas las cuentas médicas, los medicamentos, tú los pagas primero de tu bolsillo, mandas los papeles, las recetas y las cosas a la compañía de Para que seguro, te devuelvan el dinero te después. devuelven el dinero. O sea que es más Wow. burocrático todavía. O sea, tú ahorras dinerito, y al final después, si hay algún tratamiento que no está incluido, etcétera, etcétera, no es mucho negocio. Candela. Bueno, Tigre, vamos a ir cerrando esto aquí, que son las 1. Y ahora cuando cierre esto aquí, esto se pone... Yo estoy casi que soñoliento. Esto rendería. Dale, nos vemos. Déjame Bueno. parar esto y